La esperanza en Dios es un faro de luz en los momentos más oscuros. La vida puede ser dura, pero el amor, la esperanza y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Escuche esto. La fe no elimina la sombra, pero nos da la luz para caminar sobre ella. La fe no elimina la sombra. La sombra va a estar ahí, pero la fe te dará la luz para caminar sobre esa sombra. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El Salmo 34, 18, el salmista dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Todos vivimos la semana pasada, el lunes, desde este lunes, uno de los eventos más tristes, uno de los eventos que más ha tocado y nos ha hablado de la vulnerabilidad. Y no sé si te acuerdas que el lunes allá estaba hablando de lo frágil que es la vida y decía que hoy estamos aquí, pero el día de mañana no lo hemos comprado. El día de mañana es un día incierto y a veces nos afanamos en la vida sin amar hoy, sin perdonar hoy, sin cuidar hoy, porque el mañana es incierto. Y vimos ese lunes 7 de abril, llegando a la madrugada del 8, donde colapsa el techo de la discoteca Yeser, lugar que muchas veces toqué con varias orquestas ahí. Y es una tragedia que nos toca a todos, porque vemos que este techo, que simbólicamente representa nuestras esperanzas, sueños, la estabilidad que buscamos en la vida, pero que puede caer en un instante, llevándose con él nuestra alegría y dejándonos en la oscuridad de la tragedia. ¿Cuántos planes quedaron pendientes? ¿Cuántos hijos se levantaron sin un padre? ¿Cuántos padres se levantaron sin un hijo? ¿Cuántas familias que tenían planes para la Semana Santa? ¿Cuántas familias que se reunieron para disfrutar, para pasarla? Y a veces veo como algunos religiosos le adjudican a Dios y dicen: Dios envió esto, porque con Dios no se juega. Yo decía en Noti1 el viernes y decía que tenemos que tener cuidado en los techos de nuestras iglesias, porque a los primeros que nos tiene que caer el techo es a nosotros, por adjudicarle cosas a Dios. Dios es un Dios de amor. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que Dios no desea la muerte del impío. Alguien me preguntaba ayer: ¿dónde estaba Dios en la tragedia? ¿Y sabe cuál es el problema, iglesia? Que hemos aprendido solamente a ver a Dios en la alegría. Solo podemos ver a Dios en la resurrección. Solo nos encanta ver a Dios cuando todo tiene sentido. Pero qué difícil se nos hace ver a Dios en el dolor, ver a Dios en la tragedia. Vemos el dolor de gente que tenían planes. Hay un Octavio Doter. Este hombre hace 2 semanas en un retiro espiritual había consagrado su vida a Cristo. Y aquel dijo: este es mi último baile, voy a meterme de lleno, sin saber qué era el día. Hoy le preguntan a la esposa y ella dice: yo sé que él está con el Señor.
y nosotros también estamos con Dios. Entonces, si solamente veo a Dios en la alegría y no puedo ver a Dios en el dolor, ¿qué tipo de cristianos somos en la vida? Porque yo no puedo ver a Jesús solamente, Valerie, en la resurrección. Tengo que verlo en el Gólgota. Tengo que verlo en el Calvario. El ladrón en la cruz lo vio en el dolor. Y en el dolor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuántos sueños se quedaron ahí? ¿Qué vimos ahí? Que el mañana es incierto. Que hoy es el día de tu vivir. Hoy es el día de tu vivir la vida al máximo. Y ya comenzaste, porque comenzaste en la casa de Dios. Dos, vimos ahí, Martincito, que los apellidos sonoros. Habían gente sin nombre. Mucha gente habla de aquello. Ahí habían médicos, ahí habían peloteros, ahí habían diseñadores y sobre todo habían meseros. Pero había un hombre que siempre recuerdo que no salía de los bailes cuando yo tocaba con Richie Ricardo. Se llamaba Hani. Y Hani era una persona disfuncional que se metía en todos los bailes. A Hani no le cobraban entrada. A Hani lo dejaban entrar. Él imitaba mucho a Johnny Ventura bailando. Y Hani estaba ahí entre los escombros. Y a veces decimos: ¿y por qué Dios no evitó la tragedia? Pero ¿sabe qué? No sé si usted vio una imagen, porque yo tengo que solamente no ver a Dios en el dolor, en la alegría. Tengo que verlo en el dolor. En medio de todo esto hay un hombre que grabó un video desde los escombros y le digo a la hermana: mi hermana, yo no sé si voy a salir de aquí. Mi fe es que Dios me puede sacar, pero dile a mi mamá que la amo. Dile a todas mis hermanas que las amo. Y si no salgo de aquí, tranquilo, que yo acepté a Cristo y yo me voy con Él. ¿Sabe qué? Murió en el hospital. Pero sus palabras resuenan como eco de que ahí estaba Dios levantando, sacando de los escombros lo que el ser humano provoca. Dios nos colazó un techo. Todos en la vida tenemos un techo que un día se nos va a caer. Todos en la vida, todos hemos tenido un techo. El trabajo que un día lo perdiste. Un techo que tenía salud y de repente vino un diagnóstico médico y de repente sentiste que un techo se cayó en tu vida. Pero ¿qué vimos ahí, Martincito? Carros de alta gama estaban en la parte de afuera, pero aquellos carros no pudieron socorrer a los que estaban adentro. Nos enseña a mirar y a revaluar cuántas veces el materialismo, el consumismo nos ha llenado de tal manera que hoy vivimos más por aquellas cosas que queremos tener sin valorizar aquellas que ya tenemos. Vimos un TikToker, un tipo que para irse viral comenzó a grabar. A él lo chocaron en una motora y él se metió entre los escombros y el pana comenzó a decir: yo vi tigres y policías robándose cadenas. Toda una mentira. El tipo nunca estuvo ahí. Lo metieron preso. Vemos la miseria humana que vemos ahí, que algunos sobrevivieron, pero otros lamentablemente murieron. Ahí partió Ruby,
Ahí partió el saxofonista. Pero ahí hubo un trompetista que dice: cuando quedé inconsciente, uno de los músicos me sacó y hoy estoy vivo, gracias a Dios. Y a veces se la pregunta: ¿por qué algunos sí y por qué otros no? Hoy yo quiero predicarte bajo el tema: cuando el techo se derrumba. Tuve que detener la serie de Un amor que cambia vida, porque quiero ir alineado a lo que hoy estamos enfrentando. Y le pido a Dios que el Espíritu Santo me ayude a controlar mis emociones y yo pueda dar toda esta palabra a esta casa. Amén. Libro de Job, capítulo 1, versículo 18 al 19. Lee la palabra que será nuestro texto base sobre este tema: cuando el techo se derrumba. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Póngase de pie, incline su rostro y que mi esposa ore por mí, por favor. Gloria a Dios. Póngase de acuerdo con nosotros para que así el pastor pueda dar la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Mira, mi amado, Señor, te lo presento, mi Dios. Él ha hecho la parte humana, a usted le corresponde la divina. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, pero no siente el gozo. ¿Cuál es el primer punto? La realidad del sufrimiento. La realidad. Esa es la realidad. A todos en un momento dado nos toca ver un techo caerse. Ustedes tuvieron la partida de un hermano en estos días. Magdalena tuvo la partida de su hija en esta semana. Cada uno de ellos representan techos que estuvieron ahí, que no te levantaste un día y dijiste: hoy todo va a salir perfecto, pero de repente tu día cambió. Y este hombre Job es un ejemplo poderoso de lo que representa la tragedia humana, de lo que representa cuando un techo se cae. Este hombre era un hombre justo, era un hombre apartado del mal, era un hombre que cumplía todas las expectativas de Dios, era un hombre consagrado para Dios. Pero un día su vida cambió. Un día todo lo que él había construido desde de repente, el techo de sus construcciones se desplomaron. Se desplomó los animales que tenía, perdió propiedades. Pero de repente viene uno de ellos y se acerca a Job y le dice: mira, tus hijos estaban en una fiesta de tu hijo mayor y todo estaba perfecto, estaban celebrando, pero la casa se vino encima y todos murieron y solo yo escapé para contártelo. Y ahí uno pregunta: ¿por qué aquel tuvo la oportunidad de salir para contarlo? ¿Por qué aquel? ¿Sabe qué? La realidad del sufrimiento es que Job capítulo 1, 19 en la parte A dice: de pronto
un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Todos enfrentamos techos que se derrumban en algún momento. Aquel hombre le dice: todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Dios no promete que la tormenta no vendrá, pero sí que estará con nosotros en medio de ella. Un problema de salud, la pérdida de un ser querido o una crisis económica pueden hacer que ese techo que una vez nos protegió se nos caiga. La caída de un techo puede simbolizar el fin de una etapa, pero también puede ser el comienzo de algo nuevo. En la tristeza encontramos la oportunidad de reconstruir, de reevaluar lo que realmente importa. Así como las casas se reconstruyen más fuertes y seguras, nosotros también podemos levantarnos de nuestra ceniza y aprender de nuestra experiencia y salir adelante con una nueva perspectiva. ¿Dónde estaba Dios? Ayer yo vi a un Nefi Pérez, hermano de Ruby Pérez. Nefi Pérez era un pelotero de Grandes Ligas. Y ayer lo vi en el concierto de Bará en el estadio Quisqueya. Y lo vi aún con el dolor, levantando su mano, adorando a Dios, y su hermano adorando a Dios, y su hermana adorando a Dios. Donde también tengo que aprender a ver a Dios, que alguien en el dolor decidió que tenemos que levantarnos porque todavía nos queda la vida que a nosotros nos corresponde administrarla. Mire, esa sería la pregunta: ¿dónde está Dios en la tragedia? Pero ¿y dónde Dios no está? ¿Dónde Dios no está? Mateo 28:20 dice: tengan por seguro esto, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes siempre. Y usted dirá: pero era una disco y Dios estaba ahí. Sí. El clamor debajo de aquellos escombros pudo haber sido más genuino que el clamor de muchos de nosotros que estamos muy cómodos. Porque como todo está bien, no tengo que decirle al Señor: Señor, sálvame. Debajo de aquellos escombros había muchos clamando a Dios. Y muchos fueron rescatados por Dios. 222 murieron aplastados. Pero hubo otros que salieron. Y aquellos que salieron están vivos para contarlo y decirnos a cada uno de nosotros: todos tenemos una oportunidad en la vida. No importa la edad que tú tienes, no importa la edad que podamos tener, todos tenemos un día, hermano, un día donde ese techo se puede caer. Y a veces veo religiosos juzgando y decir: eso es juicio. Oiga, pues mira el techo que ya mismo se nos va a caer encima. Porque en las iglesias también están los hipócritas, los mentirosos, la gente que tienen a Dios en su boca pero no lo tienen en el corazón. Yo no estoy aquí por usted, ni usted esté aquí por mí. Yo estoy aquí por Dios, que es perfecto. Y es fácil. Tú estás loco. Si yo vengo por usted me pierdo. No, yo vengo por Dios, que Él es perfecto. Si no, me quedo en mi casa. Tú estás loco. No solamente puedo ver a Dios en la felicidad, también debo aprender a verlo en mi dolor. Dile al que está al lado tuyo: no hay resurrección sin cruz. ¿Y qué es lo segundo, Stephanie? La respuesta a la adversidad. Vimos la realidad del sufrimiento. Hermano, esto a mí me ha tocado muy profundo. Usted no sabe las lágrimas,
usted no se imagina el responderle a personas respuesta que a veces no vamos a tener. Y usted dirá, pero pastor, si mira, yo perdí a mi mamá y ese día yo prediqué, pero mi mamá estaba enferma y yo sabía que algo podía pasar. Pero cuando tú das un flashback y tú miras, wow, yo hubiera estado ahí tocando con Zafra, con Los Kenton, con Richie Ricardo. Tú hubieras estado ahí. Hubiéramos estado ahí. Ese día Ruby no iba a estar ahí. Él mismo cambió la fecha. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto nos invita a ver la realidad del sufrimiento. Es parte de la vida. La mujer, para dar a luz, ¿cuál es el sufrimiento del parto? Pero luego que sale el muchacho, luego que salió Tatiana, ¿qué hizo Tamara? ¡Aleluya! Porque cuando miras el parto, te das cuenta que tu proceso no es, el proceso del sufrimiento no es mayor que lo que va a llegar. ¿Qué va a llegar? Un resurgir. ¿Por qué? Número 2, la respuesta a la adversidad. Job capítulo 1 versículo 20. A Job le dijeron, tus hijos están muertos. Y el que vino no era hijo de él. Y le dijo, yo fui el único que escapé y vine a contártelo. ¿Qué hizo Job, Martincito? Vio la realidad. ¿Qué hizo? Job se levantó. ¿Qué hizo él? Se levantó, Yajaira, rasgó su vestido en señal del dolor. No invalidó su dolor. No, el dolor está ahí. Mostró el dolor. Y Dios nos valida el dolor. Dios dice, sí, llora. Es parte del dolor. Yo también sufrí cuando vi a mi hijo en la cruz del Calvario. Yo sé lo que es el dolor de perder a alguien. El primero que perdió. Dios tuvo 2 pérdidas. Tuvo a Adán en el Edén y luego tiene a Cristo y lo pierde. Lo único que el segundo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Grisante rasgó. ¿Qué hizo Job? Se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor. Hoy vemos la señal del dolor. Eso no lo invalida, Sonia. Pero ¿qué hizo? Después se rasuró la cabeza y se postró. ¿Dónde? ¿Qué hizo Job? Rompe rasga su vestidura, señal de dolor. Eran sus hijos. Porque a veces ponemos rostro a los pecados ajenos. Hay cristianos que juzgan a los que estuvieron ahí. Pero si hubiera estado tu hijo, tú no lo juzgas. Es que te gusta solo señalar cuando el pecado está en otro lado. ¿Qué más me? Por eso la serie de Un amor que cambia vida no se la pierda. Porque hay que seguir cambiando vida, no predicando, sino modelando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo vi una gente, ¿y dónde está Dios? Y Jesús rescatando gente y diciéndole, ven Ruby, me grabaste una canción hace 2 semanas, ahora la vamos a cantar aquí en el cielo. Y levantando y restaurando y levantando y buscando y buscando. Él fue el que preparó el plato. Fue Dios, no fue el hombre. Todas las calamidades vienen por el hombre. La enfermedad no vino por Dios, vino por la desobediencia de Adán. El cáncer no vino por Dios, el cáncer vino por el pecado de Adán. Pero no te pongas triste, que la salud y la vida vino por el segundo Adán, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué hizo Job? Se postró en el suelo. ¿Y qué hizo? Para adorar. Te pregunto, ¿cómo puedo adorar cuando mi techo se cayó? Yo me imagino, vine a
adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar. ¿Qué hizo Job en el dolor? Adoró. Hermano, tenemos que mantener la fe en medio de la adversidad. ¿Y cómo puede ser un instrumento, un testimonio poderoso nuestra fe? En el 21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Iglesia, la transición de la alegría a la tragedia nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Nos recuerda que no debemos dar por sentado lo que tenemos, sino abrazar cada día con gratitud. Job capítulo 1, 22. A pesar de todo, a pesar de su pérdida, no perdió un hijo, perdió todos sus hijos. No sé si usted vio la escena cuando el presidente Luis Abinader se encuentra con este hombre en lágrimas. Y aquel hombre en lágrimas le dice: presidente, mi hijo está allá adentro. Y vimos cómo aquel presidente lloró como un ser humano normal, y cómo se abrazaron, y cómo aquel hijo nunca salió de aquel lugar. Yo veo veo a Dios. ¿Sabe qué yo veo? Que Job, a pesar de eso, no pecó porque no culpó a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Culpamos a Dios por las cosas que pasan. Pero ¿cuánto agradecemos a Dios por las cosas buenas que nos llegan? Pero solo sabemos decir gracias cuando fuimos al trabajo y nos lo dieron. Pero cuando no nos lo dan, decimos: Dios, ¿y dónde esto está? Si tú le preguntas a José, José fue vendido por sus hermanos. José tuvo que vivir años en Egipto sin papá, sin mamá, sin sus hermanos, ir a la cárcel, vivir una desgracia en su vida, una tragedia. Pero ¿qué hizo José? Se fortaleció en Dios, buscó la fuerza en Dios, no culpó a Dios por el gesto de sus hermanos. Algo que tenemos que quitar de nuestra mente es culpar a Dios por las cosas que acontecen en nuestra vida. Dios no es el culpable. Dios no es el culpable. Dios no es culpable. Dios lo único que hizo fue hacerse culpable para que tú y yo pudiéramos entrar libre a Cristo. Josué, aunque el dolor es inevitable, también lo es la posibilidad de sanar y crecer. Y ahora vamos a ver el tercer punto.
el propósito del sufrimiento. Aunque no siempre entendemos por qué suceden las cosas, Dios tiene un propósito en nuestra prueba. No estamos definidos por nuestras pérdidas, sino por la forma en que elegimos levantarnos después de ella. Salmo 35 dice en la parte B: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. La tragedia puede romper nuestro techo, pero nunca nuestro espíritu. Yo le decía a mi esposa: mami, orar que ahí se levante una iglesia. Y después le dije: no, mami. Mi esposa me dice: papi, una iglesia no debe ser una iglesia, porque una iglesia va a sectorizar. Un museo. Y usted dirá: va acá, pastor, pero los que estaban ahí estaban mal. Si su pastor hubiera estado en Santo Domingo, su pastor hubiera dado una paseadita por ahí, porque yo quería ver a los músicos que son amigos. Como fui al Coca-Cola a ver a Zafra, a mis amigos. Si ellos no pueden llegar aquí, yo voy a donde ellos van, porque eso hace Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Silla de escarnecedores. No, eso es mentira del diablo. A veces hay más escarnecedores aquí adentro. Bochinchero. Espaldas largas con una lengua. Critican todo lo de. Pero qué bueno que usted no viene por mí ni yo por usted. Dile al que está: yo no vengo por ti. Dile: perdóname, yo te amo, pero yo no vengo por ti. Yo vengo por Dios, ¿verdad? Porque tú no estás fácil. Si fuera por ti, yo me pierdo. Vengo por Dios. Porque Dios es perfecto. Wanda, ya voy a terminar. ¿Cuál es el cuarto punto? La esperanza de la restauración. Dios puede traer restauración y propósito en su propia vida, incluso después que se les derrumba el techo. Job 42:10 dice: y el Señor le restauró a Job su fortuna después que lo oró pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Y en el 16 y el 17 Job vivió 40 años más, lo suficiente para ver a sus nietos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Pero muy anciano murió después de disfrutar una larga vida. Uno dice: wow, sí, Dios le devolvió todo. Pero un hijo es insustituible, no lo sustituye nada. Pero ¿sabe qué? Dios le dio hijas, le dio hijos, y aquellos hijos le dieron a él nietos, bisnietos, tataranietos. Pero Job tuvo que aprender a vivir con hijos que ya no van a estar, pero hijos que iban a llegar. Y Job se tuvo que levantar de los escombros, de en medio del dolor, y enseñarnos a través de su experiencia cuál es el modelo de conducta, el modelo a seguir cuando nos encontramos bajo un techo que se derrumba. Poner nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. ¿Qué vimos? Como el techo que cayó en el Yesé nos recuerda que la vida es muy corta para perderla en discusiones estériles. Hoy es el día más importante, porque mañana no sabremos si estaremos. ¿Qué vimos? El primer punto, la realidad del sufrimiento. Segundo punto, la respuesta a la adversidad. Tercer punto, el propósito del sufrimiento. Cuarto,
la esperanza de la restauración, aplicación. Aunque enfrentemos momentos de desesperación y pérdida, siempre hay esperanza en Dios. Él es un Dios de restauración y redención. Identifica un techo en tu vida. Tómate un momento para reflexionar sobre una situación difícil o un desafío que estés enfrentando actualmente. Puede ser una pérdida, una lucha emocional, un problema de salud o cualquier cosa que te haga sentir abrumada, abrumado. Cuando la vida te sacude, siempre habrá un camino para seguir hacia adelante. ¿Cuál es el reto de esta semana? Transforma el dolor en propósito. Transforma el dolor en propósito. La vida puede ser dura, pero el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo, Job, y todos ellos murieron. Job, yo soy el único que escapó para contárselo. Cuando el techo se derrumba, hoy tú escapaste de debajo de los escombros y hoy tienes vida para contarle a otro que la vida hay que vivirla, que la vida continúa, que la vida sigue.